El gobierno resolvió eliminar la tarifa eléctrica diferenciada al sector industrial. Esto les permitía pagar un valor menor por el servicio desde las 22 horas hasta las 8 horas del día siguiente. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Saludamos al ingeniero Jorge Luis Hidalgo, experto energético. Muy buenas noches, ingeniero Hidalgo. Le saluda María del Carmen Álvarez. Hola María del Carmen, sé que por ahí también estaba Fausto, así que un abrazo y saludos a la valiosa audiencia de FM Mundo. Gracias por la invitación, encantado. Gracias a usted por acompañarnos en este espacio, ingeniero Hidalgo. ¿Qué decir de esto? ¿Se justifica la decisión que ha tomado el gobierno que ya está de salida? Se demoró, debería haberlo hecho antes. El tema es que yo quisiera empezar esto refiriéndome a lo que ha pasado en estos días y a lo que ha dicho el señor Campuzano justo en su medio de comunicación, que básicamente van a pasar tres cosas, que es que van a eliminar puestos de trabajo, me parece que son 8,000 puestos de trabajo, que van a aumentar los precios de los productos y que van a consumir en horas pico. Y yo quisiera mencionar que cuando se les dio el subsidio eléctrico antitécnico hace más de 5 años, que pagan 5 centavos el kilovatio hora. En el 2018, exactamente. No migraron a las noches, es decir, nunca hubo un cambio de la curva de consumo. No generaron más fuentes de empleo, y esto no lo digo yo, lo dice el Ministerio de Energía con informes del Ministerio de la Producción. Y tercero, no bajaron los precios que hoy dice que van a subir. Con esos antecedentes y sabiendo que la electricidad no cuesta 5 centavos, la electricidad está doblemente subsidiada, es decir, no alcanza ni siquiera para mantenimiento y operaciones, peor para expansión. Lo que nos están dando es un mensaje bastante preocupante los industriales, que no son todos, porque son más de 40,000 industriales que deberían haber recibido este subsidio, y son menos de 150 grandes empresas los beneficiarios. Entonces, en ese sentido, yo hubiera pensado un poco más de empatía con el país, porque como usted conoce, estamos importando electricidad de Colombia las 24 horas a precios desde 25 hasta 60 centavos el kilovatio hora para revenderles a ellos a 5 centavos. Entonces, esa falta de empatía con el país a mí me ha preocupado mucho y me llama la atención. Este subsidio, según lo ha dicho Fernando Santos, el actual ministro de Energía, le cuesta aproximadamente 30 millones de dólares a la semana al país, ingeniero Hidalgo. Es realmente un costo altísimo. Estamos viviendo una una crisis energética en estos momentos y sin lugar a dudas usted lo dice, hay que ponerse la camiseta del país. Sin embargo, ¿qué va a pasar después? Porque ya estamos con otro gobierno a las puertas y el sector ha pedido ayuda al próximo presidente pidiendo que pues esta decisión sea revertida. ¿Usted considera que no debería pues revertirse esto y justamente como usted lo dice, seguir con un precio más acercado a la realidad? A ver, qué buena pregunta, le agradezco, porque si tenemos un Estado ecuatoriano, primero hay que entender una cosa. Si es que todos, porque esto es una falla de un pecado original que tenemos en el país, si es que a todos nosotros en la recaudación de tarifa eléctrica no nos cobran lo que es amortización de inversiones que serviría para expansión, ¿sí? Y además, en la época del presidente Moreno, le cobran 5 centavos el kilovatio hora, que tampoco alcanza ni para mantenimiento de operaciones, peor para expansión, ¿sí? Lo que le estamos diciendo a los números es, papá Estado, usted es el responsable de pagar esto. Usted tiene que pagar nueva generación y mantenimiento de su bolsillo. Pero cuando regresamos a ver al papá Estado,
Resulta que el papá Estado está quebrado, es un escuálido que tiene un déficit fiscal este año que probablemente llega a los 5.000 millones de dólares. Entonces, como papá Estado no tiene, resulta que empiezan los apagones. Entonces, el ahorro de subsidios que tuvieron los grandes industriales, hoy lo terminan pagando en apagones. Esto no es sensato, no es técnico. Y la ciudadanía piensa que le van a subir la tarifa eléctrica, y la ciudadanía en tarifa residencial ya paga de 9 a 68 centavos por kilovatio hora, mientras las grandes mineras, petroleras y grandes industriales, que son menos de 150 empresas, pagan de 5 centavos a 9 centavos el kilovatio hora. Entonces, si están esperanzados en el Estado, mi pregunta es la siguiente, y me hago referencia al tema del próximo gobierno. Si el próximo gobierno quiere dar un paso atrás a esta eliminación del subsidio, que tiene todo el derecho de hacerlo, es un gobierno que tiene todas las competencias para hacerlo, que nos diga de dónde va a financiar. Y además, que nos diga quién va a financiar esto. Si es el Estado, ¿quién cree que es el Estado? ¿Quién es el Estado? ¿Es un ente que está encima de nosotros y que nos regala todo? ¿O somos todos nosotros el Estado? ¿Cuál es el costo real de generación? Miren, hay estudios de la misma agencia de regulación que el costo real es de 14 centavos por kilovatio. Pero además, le compramos a Colombia de 40, 57 y hasta 60 centavos el kilovatio hora. Importamos las 24 horas y aún así no nos alcanza. Entonces, por eso hay racionamientos que hasta el día de hoy tenemos que sufrir de ellos, pero además estamos generando con diésel, que también es subsidiado, estamos trayendo unas barcazas, tenemos que hacer compras de emergencia que son bastante costosas. Y esa falta de empatía de cierto grupo de empresarios, porque no son todos, que yo me hubiera esperado una posición más patriota de decir, amigos, sabemos las circunstancias que están pasando, sabemos los números que se están generando, hacemos aunque sea, y les invito a los buenos empresarios, que los hay, son la gran mayoría, hagan una renuncia voluntaria de estos subsidios, tengan empatía con el país. El país no aguanta ni siquiera manejar los costos actuales y estamos quebrando las empresas eléctricas del país. Entonces, me llama la atención que ayer, anteayer, en estos días, ha habido una ola de manifestaciones de la Cámara de Industrias de Guayaquil, de Quito, de Manta, de Durán, etcétera, de la FedExport y todo esto, donde dice, Estado, arrégleme como sea, gobierno, arrégleme como sea el tema de apagones porque estoy sufriendo, pero además manténgame el subsidio. O sea, no me importa si usted compra 60 centavos, a mí me sigue vendiendo a 5 centavos. Esto, si le hacemos caso a las cámaras, esto lo que va a pasar es que vamos a tener más riesgo de apagones permanentes el próximo año y en los años siguientes. Nuevamente una reflexión. Si ahora amenazan que va a haber 8,000 despidos, ¿por qué en 5 años de subsidios no generaron más empleo? Es una terrible contradicción. Lastimosamente es que en nuestro país todos queremos siempre pagar menos, pero queremos también que el país esté en perfecto estado para poder entregar todo lo que se requiere, ¿no? Es un sinsentido. Ahora, usted lo decía claramente hace un momento, se está hablando de despidos, se dice que además está afectando a la producción, eso es lo que dice el sector. Sin embargo, no se ha podido justificar porque eso se lo dio con un condicionamiento, y el condicionamiento era generar plazas de empleo, para lo cual ya han tenido una gran cantidad de años. De alguna manera no se pudo justificar. Y ahora, pues, obviamente, habrá que ver qué es lo que dice el próximo gobierno, porque ahí están las pruebas, ¿no? O sea, miren, justifican que no ha habido mejora de empleo, porque es que en las noches no se puede trabajar, porque la inseguridad, porque el COVID, etcétera. Pero ese era el condicionamiento, claro.
Claro, pero ahora dicen que si les quitan el subsidio van a haber 8,000 plazas que se pierden. No tiene sentido, se contradicen entre ellos. Unos le llaman incentivo, otros le llaman subsidio, que finalmente termina siendo subsidio. No tiene sentido. Y el próximo gobierno, si no tiene para pagar salarios del 13º en diciembre, que nos diga de dónde va a sacar para mantener este subsidio, que de pronto, a lo mejor no conozco toda la información, si de pronto nos bendice Dios y nos cae una fortuna de dinero y quiere mantener subsidio, es fantástico. Pero esto es antitécnico, esto no es capitalismo, esto no es promoción de inversiones. Mantener, mire, todo el mundo quiere que haya cambios, pero que no cambie nada. Pero claro, es lo que yo le decía hace un momento. Y esto le cuesta, y este subsidio le cuesta 50 millones al año aproximadamente al país. Es incorrecto. Tengo datos de que le cuesta más de 100 millones de dólares al año. Más de 100 millones de dólares. Sí. Y además hay 3 subsidios. El primero, este pecado original que tenemos todos, que no se calcula amortización de inversiones, por lo cual no se calcula expansión, o sea, no hay para generación nueva. Segundo subsidio, la tarifa para los grandes industriales en las noches y fines de semana que pagan 5 centavos, porque el pequeño y mediano industrial no trabaja en las noches. Y tercer subsidio, el subsidio al alumbrado eléctrico, que mientras usted y yo pagamos del 10 al 13% de lo que nos cobran del consumo eléctrico, estos grandes industriales pagan menos del 1%. Entonces, esto lo único que genera, porque esto ha sido más de 500 millones de dólares en estos 5 años, lo único que ha generado es un desfinanciamiento del sector. Entonces, evidentemente no hay para nueva generación y no hay para reparar el parque termoeléctrico, que dicho sea de paso, tenemos un parque termoeléctrico de 1.800 megas y solo funciona a la mitad. Esto además, obviamente, yo no quiero quitar responsabilidades a las autoridades, a la indolencia, a que no nos preparamos y todo esto. Pero usted el día de hoy lo puede poner de gerente, para hacer un símil, al Papa Francisco y le asegura que no hay corrupción, pero seguimos quebrando al sector. Y es tan simple como que usted tenga una panificadora, a usted le cuesta producir pan $1, usted lo vende a 50 centavos. ¿Qué cree que le va a pasar? Entonces, a mí lo que más me ha llamado la atención, si me permite, estimada María del Carmen, es que los que menos pagan son los que más se quejan. Y la descarga, además de esta lamentable situación de los apagones, la termina pagando el sector residencial. Mire, las autoridades dijeron que por favor al sector residencial apaguen la plancha. Y siempre se van contra el sector residencial, porque esto es numérico, esto es técnico. ¿Sí sabe usted que el sector gran industrial, y realmente el sector industrial, consume el 42% de la electricidad del país? Y el sector residencial solo el 26%. Ahora, ingeniero Hidalgo, por una cuestión de tiempo debo finalizar la entrevista, pero le quiero consultar cuál debería ser la tarifa. Eso no se ha aclarado todavía, la tarifa que debería aplicarse a partir del próximo año, del 2024, al sector industrial. ¿O no debería tener ningún subsidio en absoluto? Bueno, de lo que entiendo, se ha eliminado el subsidio de las noches y fines de semana. O sea, todavía van a tener 2 subsidios más. Van a tener igual. Como todos nosotros. Pero es que, mire, el sector residencial le dicen, oiga, yo le voy a subsidiar a 9 centavos el kilovatio, pero con un rango muy pequeñito. Si usted excede ese rango, le termino cobrando 10, 11, 15, 18, 20, 50, hasta 68 centavos, que es obviamente ya un consumo extraordinario. Pero al sector industrial y gran industrial le dicen, oiga, yo le cobro desde 5 centavos y usted puede consumir hasta 9 centavos lo que usted quiera. Pero además, mire, la Cámara de Industriales de Quito salieron con un comunicado que le están, que este subsidio viene porque le estaban vendiendo a Colombia a 2 centavos el kilovatio hora. Pero es que a Colombia también le vendemos subsidiado. Claro. Y esto es un error enorme. Mientras Colombia nos vende hasta 60 centavos, nosotros le vendemos a 2 centavos. ¿Por qué? Porque no calculamos en nuestros costos el costo de amortización. Esta es una ingenuidad que raya ya en la indolencia.
No, ya hay que tomar definitivamente las decisiones, esperemos que lo haga pues el próximo gobierno, que se tomen pues las decisiones acertadas en este caso. Debería pues fijarse una tarifa más real para las industrias, que como usted dice son las que más consumen la energía eléctrica. No podemos vivir en esta crisis y obviamente no podemos depender tampoco de estar comprando a unos precios absurdos la energía a Colombia en casos de como ahora tenemos una crisis energética. Le quiero agradecer al ingeniero Jorge Luis Hidalgo, experto energético, por habernos acompañado y comentando un poco acerca de esta situación que ha provocado el reclamo del sector industrial. María del Carmen, muchas gracias por el espacio. Yo vengo del sector privado, yo promuevo el desarrollo industrial. No soy un actor público que nunca ha generado empleos, como a veces se tiende a menospreciar a esta clase de opiniones. Pero estas verdades incómodas hay que decirlas. Y gracias por el espacio para poder decirlas y que la ciudadanía saque sus conclusiones. Hay que ser consecuentes también con la realidad que vivimos aquí en el país. Gracias nuevamente al ingeniero Jorge Luis Hidalgo. Encantado. Hasta luego. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.